Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro espacio de aquí entre todos. Pero el espacio de hoy es de frente y a la distancia con el buen colega y abogado, licenciado, jurista, Cristian Mendoza. Y compartimos este espacio para que fuera más un debate, dos puntos de vista. Al técnico a veces se nos van las cosas. Entonces le doy claramente la palabra a Cristian Mendoza. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Del Comité de Personas con Discapacidad y qué son las recomendaciones de México. Quédense y vamos a seguir viendo. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Muy bien, encantado de compartir pantalla una vez más, ahora en de frente a la distancia. Y bien, como bien mencionabas, es importante hablar sobre el comité, qué es el comité, qué son las recomendaciones generales o finales, en este caso, que hace al Estado mexicano como parte de su función, ¿no? Eh, Tomando en cuenta que acaban de pasar las últimas apenas en marzo, entonces creo muy oportuno el tema. Y si quieres, pues empiezo yo mencionando qué es el comité, para quienes no tengan el conocimiento. Bueno, el comité, que su nombre completo es el Comité de Expertos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, este comité se encarga, entre otras cosas, de hacer observaciones generales sobre puntos específicos de la convención. Es decir, como que toca ciertos puntos, hasta la fecha van 7 recomendaciones, si mal no recuerdo, en donde enfatiza ciertos puntos de la misma convención, explicándole a los estados parte cómo es que se deben de llevar a cabo ciertas cosas. No sé, por mencionar alguno, ahorita recuerdo la observación general número 1 habla sobre la capacidad jurídica y el acceso a la justicia. Y bueno, así. Otra de las facultades del comité son justamente las recomendaciones a los estados parte. Estas, de acuerdo a la convención, son los estados parte tienen que rendir un informe. Se dice que cada 4 años. En realidad no ha sido así por diferentes causas, pero bueno, se tiene que hacer este informe en donde el Estado mexicano, digo, refiriéndonos aquí a México, pero todos los estados parte lo tienen que hacer, decir qué están haciendo para aplicar la convención. Es decir, oye, comité, estamos haciendo esto y esto otro. A su vez, las asociaciones que representan a las personas con discapacidad, también o no, o asociaciones que se dedican a la investigación, presentan a su vez algo, pueden, o sea, no es necesario, pero pueden o no, presentar lo que se le conoce como informe sombra, que es, oye, comité, pues yo he observado que no se hace esto, que no se hace esto otro. Muchas veces la verdad es que, o por lo general, estos informes sombra más bien manifiestan lo que ellos observan que no se está haciendo, ¿no? Y con base en ello, entonces sí el comité emite las recomendaciones finales. Las recomendaciones finales a los estados parte. Hablando de México, las primeras fueron en el 2014 y este año, como comenté al principio, apenas en marzo pasado, se, se emitieron las recomendaciones de la segunda y la tercera edición. Se combinaron, digo, entró la pandemia y por una u otras situaciones se fueron aplazando los términos y en esta ocasión se hizo un informe mixto donde son las observaciones sobre el segundo y el tercer informe de México. Al respecto, pues se mencionan muchas que son iguales o muy similares a las del 2014, pero bueno, creo que este punto lo tiene muy bien estudiado Agustín. Agustín, ¿te gustaría hablar al respecto? Sí, muchas gracias. Y, y precisamente uno puede ver el debate del comité y de las comisiones. Y los expertos decían, México empezó muy bien, México era uno de los países donde eh, era conocido como el promotor, el padre, el gestor de la convención y decía, teníamos buenas esperanzas que tú ibas a ser la punta de lanza en la inclusión
y vas bien. ¿Qué pasó? Hubo un retroceso. Y yo es lo que dije, México pierde credibilidad ante la ONU. ¿Por qué? Precisamente en 2014, que fue la primer ciclo de recomendaciones, se hicieron 64 recomendaciones. Y ya yo que hice un cálculo, son 95 nuevas recomendaciones, es decir, aproximadamente son 20 recomendaciones más. Y y además de eso tenemos un caso ante la ONU. El primer caso de México ante la ONU es el de Arturo Medina, que habla de capacidad jurídica, seguridad jurídica y debido proceso. Entonces, como decías, Cristian, esos son los puntos neurales y lo peor de todo es que muchas de las recomendaciones, además de estar en el 2014, los puntos difíciles, que todos los países como que no entienden cómo hacerle, la ONU ha dicho, ¿sabes qué? Ya revisé todos los informes de todos los países y como que nadie sabe qué hacer en este tema. Y por eso hace una observación general, una observación sobre capacidad jurídica, que es cómo ejercer derechos, la segunda sobre la accesibilidad, la tercera sobre educación, la cuarta sobre derechos de las niñas, mujeres, la quinta sobre el derecho a la no discriminación, sobre el derecho a la no participación, sobre qué es el derecho a estar incluido, a qué es la inclusión. Y estas como que nadie los entiende, entonces te vamos a decir cómo. Pero aquí es un poquito lo más preocupante. Otros países, en base a esas observaciones, han corregido la plana, han sabido hacer las cosas. Por ejemplo, con la convención, las recomendaciones y los casos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue el único bien parado y que defendió al Estado mexicano. O sea, todas las acciones que informó fueron de el Poder Judicial, de los amparos. Hasta los expertos decían, sí entendemos el amparo, sí entendemos tu sistema judicial, ustedes son buenos. Y todos los otros dos poderes y todos los demás que han hecho, como es de... Y nadie contestó. Y ahí es donde vienen los aspectos un poquito más técnicos de por qué sirve. Ahora, ¿de qué sirven las recomendaciones? También hay que distinguir. Las recomendaciones son para mejorar, son para lograr una inclusión, no es para juzgar, es que no sé, para eso sirve la recomendación. Si no sabes cómo hacerle, la recomendación te dice cómo hacerle. Ahora, si te dicen cómo lograr la inclusión y no haces casos, eso es lo más preocupante y por eso estamos visibilizando lo que hace el comité y por qué se deben seguir las recomendaciones. ¿Por qué? Porque es un camino para la inclusión. Bueno, no sé si con esto ya empecemos con las recomendaciones o si teníamos que hacer algunas otras precisiones, Cristian. No, mira, nada más como que para reforzar lo que decías, efectivamente, el comité al final de todas las recomendaciones dice, oye, Estado mexicano, si no sabes cómo hacerlo, acércate a nosotros. Entonces, eso es lo verdaderamente preocupante, porque en el 2014 se hicieron ciertos números que ya comentabas, y quiere decir que si ahorita hay más, es que ni siquiera se acercaron a preguntarle al comité cómo hacer ese tipo cómo realizar las recomendaciones, ¿no? Que habían hecho. Por otro lado, creo sí ya oportuno iniciar como a cuáles son las recomendaciones que se hicieron en esta ocasión, enfatizando las que el mismo comité recalca como más preocupantes. Digo, de hecho, así menciona el comité al iniciar cada párrafo. Al comité le preocupa esto. Y de las cosas que refiere más preocupantes es salir del sistema médico asistencialista para pasar a un verdadero sistema social de las personas con discapacidad basado en el respeto de sus derechos humanos. Porque, bueno, se dice que somos un país que ya está en el modelo social, pero en realidad las instituciones siguen funcionando, el país sigue funcionando con base en el sistema médico rehabilitador y asistencialista, ¿no? Entonces, esa por un lado. Por el otro lado, también habla del derecho a acceder a la justicia,
en igualdad de condiciones, que lastimosamente pues no lo tenemos garantizado a las personas con discapacidad por falta de apoyos, que también por ahí se mencionarán, en algún punto también nos menciona, y también menciona la capacidad de vivir, ahora sí que de manera como uno lo decida, lo ven muy restringido, pues porque no se atiende a las preferencias de las personas con discapacidad, sobre todo las personas intelectuales, perdón, con discapacidad intelectual o con discapacidad psicosocial. Y pues bueno, esas son como que las en las que hace más énfasis el, el comité. Me gustaría sobre todo mencionar esta que dice de pasar del modelo médico rehabilitador al, al social, que dice del bienestar, dice y del bienestar. Creo que, digo, yo no creo que lo hayan hecho con esa intención, para nosotros nos da un punto de referencia a cómo es que se está tratando, ¿no? Desde el gobierno se está tratando a las personas con discapacidad con asistencialismo, con las becas del bienestar, como si eso fuera la solución o la política pública adecuada, cuando de entrada pues no podemos pensar que esa es una política pública. Es más bien una acción de gobierno que debería ser complementaria de una política pública como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante visibilizar eso. También atendiendo a ese punto, menciona el dejar de dar, usar, causar con lástima, ¿no? Soy feo, la verdad, pero refieren incluso al Teletón, que ya lo había mencionado desde el 2014, evitar ese tipo de representación de las personas con discapacidad, porque pues ahora sí que provocando el asistencialismo, o sea, miren, pobrecitos, hay que darle las cosas. Entonces, en eso hace mucho énfasis el comité en esta ocasión, diciéndolo, oye, te lo dije en el 2014, no atendiste, te lo vuelvo a decir esta otra vez. Si no entiendes, pues acércate a nosotros. Y pues bueno, si quieres aportar algunas otras y continuamos así, revisando las que consideremos más importantes, ¿no? Sí, qué bien que mencionas eso. Y también hay que saber esto. ¿Por qué estamos insistiendo en esto? Porque la próxima vez que tenemos que entregar un informe es en el 2028, 17 de enero de 2028. Entonces, sí hay que hacer las cosas, pero los gobiernos vienen y van y estas ideas se tienen que quedar como líneas para continuar. Entonces, empecemos a ver cuáles son las recomendaciones en general. Como decía Cristian, había algunas que dicen, estas son primero, pero ¿qué es otra cosa que tenemos que empezar? Uno sería es que hay que comunicar más y mejor. Es decir, tienen que difundir estas recomendaciones y decir estas recomendaciones. Y no solo sociedad civil, es una obligación de gobierno que esté publicada en las páginas de gobierno. Y les comento, nosotros cuando buscamos las recomendaciones, vamos a Naciones Unidas, no vamos a una página de gobierno. Es decir, hasta lo más básico que es informar y comunicar, nos da pena. Y eso es lo más preocupante. Una de dos, te da pena, no sabes qué hacer, entonces no informas porque no quieres que se... O sea, si se ocultan a las personas con discapacidad, ¿a qué grado de ocultamiento, de exclusión llegamos? Que ocultan y excluyen las recomendaciones. Imagínense. Ahora, vamos bien a las recomendaciones. Uno de los aspectos aquí es una falta de presupuesto. Es decir, sí hay presupuesto, pero todavía todo está enfocado a DIF y Secretaría de Salud. Y no sabemos presupuesto. Y además no tenemos planes donde viene un presupuesto concreto. Y ya recomiendan que exista un presupuesto a nivel municipal, porque se dieron cuenta que México es un país complejo. Entonces no puedes hacerlo sino es de, ya lo que dijo el comité en esta vez, ya entendiendo cómo es México, es de todas las autoridades en todos los lugares tienen que tener algo. Y tienes que tener un plan, presupuesto para todo. ¿Por qué? Porque si nada más
te vas hacia CONADIS, DIF y la Secretaría de Salud, no abarcas todo. En principio, la ley dice que abarca todo, pero no hay presupuesto que refleje la política pública y hay una política pública. También otra recomendación es que debe aumentar los mecanismos de participación con discapacidad. Como les comentaba, van los gobiernos, vienen los gobiernos. Las organizaciones de personas con discapacidad somos los únicos que tenemos memoria, que les podemos decir, oye, ¿es esto? No, ya se dijo esto. Hay una recomendación general. Otro país hizo esto. Es decir, por eso tienen que participar las organizaciones de personas con discapacidad, por la memoria institucional colectiva que tenemos de lo que sí se debe de hacer y de lo que no se debe de hacer. Sí, ahora, también... Perdón, Sí, Cristian. en relación a este punto que comentas, creo que es bien importante porque no solo es como que sí tengamos la memoria, sino que también es una obligación del Estado pedirle, darle la voz a las personas con discapacidad y a las asociaciones que los representan. Y eso no lo vemos reflejado a la hora de legislar. Otra cosa que también mencionan y que recomiendan, hagan un marco legislativo que sea acorde a la convención, porque no lo tenemos. Y si bien tenemos una ley a nivel federal, las leyes estatales y locales no están armonizadas. Entonces, pues sí, creo importante ese punto, porque pues, no es ¿cómo se llama? Que le den, ahora sí que chance de que opinen las personas con discapacidad. Es que es su obligación darnos esa oportunidad o ese derecho que tenemos las personas con discapacidad a través también de las instituciones que nos representan, que como bien dices son los que pueden refutar los datos cuando hay esa transición de gobierno, ¿no? Sí, precisamente. Y, por cierto, todas las recomendaciones que digo son obligatorias. La Suprema Corte de Justicia, casi en todas las recomendaciones, ha otorgado amparos. O sea, es ilegal lo que ha hecho el gobierno. Pero como dice el comité no espero que el Poder Judicial y los amparos resuelvan la vida. Paren de hacer eso. Eso no es garantizar. Tienen que hacer su chamba. Y hablando de hacer su chamba y de hacer armonización legislativa, el comité ya es muy tajante y se dio cuenta. El asunto de la discapacidad es discriminación y lo que tenemos que hacer en discriminación es de no quedarnos en la ley federal. Toda ley debe tener un mecanismo, una referencia de discriminación por motivos de discapacidad y un mecanismo de reparación. El comité se dio cuenta que el mecanismo que tiene CONAPRED y los locales no da. Y también se dio cuenta el comité que hay muchísimas instituciones que operan derechos. Entonces lo que están diciendo, cada institución tiene que tener una cláusula, un marco jurídico de discriminación de discapacidad y de reparación. Y ya con eso, en principio, todos podrían garantizar. Pero tienes que reformar todas las leyes para que no se echen la bolita de es que es competencia de tal. No, tu ley dice que es tu competencia, tú resuélvelo. Ese es como una de las primeras aspectos de recomendación. Otro aspecto de recomendación que era muy importante era la violencia contra las mujeres con discapacidad. El comité se dio cuenta, hay mujeres con discapacidad en México que viven mayores actos de violencia y los albergues y los mecanismos que tiene México no son accesibles, o sea, ni hay rampas. Y peor aún, México no sabe cuántos son. Públicamente, en las sesiones es de cuántas mujeres, cuántas rampas, no contestó México. Imagínense, si ni sabemos ese dato, por eso el comité decía, para niñas, niños y mujeres, violencia. Y esa violencia, ese sistema de violencia no es como una violencia política, sino ya lo enfocaron a una violencia que se debe reparar con el juez, en un sistema de justicia. No es de un problema, es una violación de justicia, de acceso a la justicia, de Estado de Derecho, para que lo entiendan.
Las mujeres con discapacidad son víctimas, punto. No podemos entender otro contexto porque no hay datos para decir que hay políticas que eviten que sean víctimas. ¿Por qué? Por eso hacen el énfasis. Jueces, ya pónganse las pilas y también entrenle directo a la violencia contra las mujeres, niñas y personas en instituciones. Sí, exacto. Ahora, Incluso, también ahí empieza a haber generar mecanismos específicos con sociedad civil de albergues, de instituciones, de hospitales psiquiátricos, donde están las personas con discapacidad. No son lugares seguros, son lugares violentos. Vamos a presuponer eso. Tú tienes que vigilar y la posibilidad de presentar quejas de alguien de vigilar. No pensemos que donde esté la persona con discapacidad sea el lugar adecuado. Siempre pensemos que donde esté es un posible lugar donde viva violencia. Entonces tenemos que erradicarla. así es, en cuanto a la interseccionalidad en relación a las mujeres y a los niños, recalca mucho lo que pasa en las instituciones. Incluso le pide a México que deje de institucionalizar a las personas, porque es justo en ese lugar donde sufren actos incluso hasta de tortura, ¿no? Pero vemos tratos crueles, inhumanos y degradantes, sobre todo hacia los niños y mujeres, ¿no? Estos dos sectores de la población con discapacidad que, que se encuentran en esta interseccionalidad, donde son vulnerados sus derechos, pero pues a más no poder, encontrándose a sujeciones totalmente, incluso sujeciones no solamente mecánicas, sino químicas, violaciones, digo, toda cosa que nos podamos imaginar pasa en las instituciones, sobre todo psiquiátricas, y pues bueno, el comité es enfático en decir esto no puede seguir pasando. Dejemos de institucionalizar y más bien busquen cómo hacer que poco a poco vaya quedando la institucionalización atrás, ¿no? Que desaparezca. Por otro lado, también tú ya lo mencionabas, incluso dice, su misma corte ya les dijo que está mal, ¿qué esperan para cambiar? O sea, es increíble que una persona con discapacidad tenga que buscar justicia en el Poder Judicial cuando se podría evitar armonizando la ley, ¿no? Y como bien dices, si cada organismo tiene su propia ley, y hablando de mecanismos de monitoreo, pues obviamente que sería mucho más fácil. Y sin embargo, también actualmente, digo, el mecanismo de monitoreo o el encargado de vigilar que se cumpla con la ley, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y sin embargo, pues pide que se robustezca porque no lo está haciendo de manera correcta. Y bueno, paradójico que México lo llevó como parte de su comitiva. Incluso las asociaciones protestaron, dijeron, oigan, ustedes no pueden traer como parte de su comitiva a la autoridad que en teoría lo está vigilando. O sea, ¿qué pasó? Pues eres juez y parte. Pero bueno, eso ahora sí que, híjole, hasta como de pena de que las cosas que hacen. Digo, ellos son los encargados de vigilar y los llevan como parte de su comitiva. Increíble esa situación que se dio. No sé qué opinas tú. Bueno, sí tienes razón, Cristian, en ese sentido de es juez y parte, pero aquí hay un aspecto netamente técnico. Nos quejamos que la comisión fueron ahí, pero también CONAPRED estuvo ahí y no nos quejamos. También estuvo ahí el Poder Judicial de la Federación representando al Estado, defendiendo al Estado con lo que podía. Pero qué peculiar. Decimos que la CNDH, que no es jurisdiccional, no debe estar ahí. Pero CONAPRED, que es un procedimiento que sí nos debe defender, que sí es jurisdiccional, ahí no dijimos nada. Y que esté el Poder Judicial ahí haciendo una defensa del Estado, porque es interesante. En las sesiones públicas, el Estado tiene 15 minutos para hablar. Y si resulta que entre CONAPRED y el Poder Judicial Federal se llevan 10 minutos, pues aparenta ser que México está muy bien porque ocupa su espacio. Imagínense que ellos no digan nada y que los demás vean cómo tratar de contestar directamente
las preguntas, no podrían. Y hablando de lo que se percibe en los medios, hay que recordar que uno que estuvo ahí viendo la transmisión y viviendo la transmisión de las sesiones, México lo hizo como una sesión pública de inauguramos el comité y hablamos de las pensiones de bienestar como un logro de gobierno. Y eso sí salió en 7 medios de prensa públicos y tal. Pero las recomendaciones no, nada más se mencionó en un solo, bueno, en 2 medios, 2 o 3 medios, y no del mismo nivel y del impacto, para que vean cuando estamos hablando de eso. Y aquí vamos ahorita que Cristian habló de, es que el Teletón no promueve, a ver, entendamos, el comité es un comité internacional de expertos. Ellos no ven instituciones. Ellos, cuando mencionan al Teletón, hay que referirnos al concepto. Vayan al diccionario de la Real Lengua Española y especialmente ya encuentras el Teletón. O sea, las campañas, una campaña de fondeo para discapacidad se llama Teletón. Una campaña televisiva de fondeo se llama Teletón. Es un concepto de Estados Unidos de 1950 y ya en el año 2000 decimos, esas campañas sirven para rehabilitar, pero hasta ahí llegan y son más perjudiciales, no por lo que se puede lograr, sino por el estereotipo y concretamente que lo vinculan. Hablas de discapacidad de, son ángeles, son estrellas o cuánto dinero. El ejemplo de esto es de lo que dice la convención es clara. Los medios de comunicación, el Estado, tiene que promover una imagen, una realidad de la discapacidad y no entrar en el juego de vender el producto mediático de es que tienes que donar para rehabilitar y que nada más es donación y rehabilitación y las estrellas. Esa es la gran crítica. Y si ves a México, en diciembre salen pocas notas. Durante el año salen pocas notas de discapacidad. En diciembre, el Día Internacional de Derechos Humanos y de Discapacidad, también salen pocas notas. A comparación de las notas que salen respecto al Teletón, salen más notas del Teletón. No es culpa del Teletón, o sea, él no les difunde más. Los medios recogen más las notas. ¿Y qué es lo que recogen más los medios? De qué estrella va a ir o no a ir al Teletón. ¿Qué pasó en el Teletón? ¿Se logró la meta y cuánto dinero? Oyes, ¿y cuántos niños estamos rehabilitando? ¿Qué se logró con la rehabilitación? Eso no nos importa. Nos importa la estrella, el dinero y si se logró la meta. ¿Realmente eso es importante para la inclusión? No, eso es como un producto de poder para seguir la maquinita de la sociedad se libera de los males donando y diciendo ya se atendió porque di dinero. Eso es lo que dice el comité de no, así no se debe ver la situación de discapacidad. Tú como gobierno tienes que decirle a los medios, tienes que ver a la discapacidad de otra manera. Esa es la gran crítica. El gobierno tiene que dar la pauta de cómo visualizar la discapacidad y no acabar en la discapacidad nada más se vincula a la semana de la campaña. Esa es la gran crítica. Todas las demás críticas no es si es una organización, no es si se rehabilita o no. O sea, esa es la gran crítica de los teletones. Y nada más siendo objetivo, y si quieres hacemos otro video. Qué bueno que hiciste esa precisión, porque bueno, sí, yo no hice el comentario y podría prestarse a que es contra la institución. Y en realidad no, si no es contra el concepto en sí y cómo se aborda. Y bueno, siguiendo con las recomendaciones, algo que también le preocupa al comité es cómo se está tomando o haciendo la accesibilidad, porque en realidad hay pocos espacios accesibles y bueno, accesibilidad no se refiere únicamente a rampas, porque lo que vemos, lo poco que vemos, son rampas, ¿no? En la mayoría de las partes de México. Y muchas de ellas mal hechas.
ni siquiera están bien hechas. En teoría se supone que hay un plan nacional para la accesibilidad. Sin embargo, no hay leyes para este dichoso plan. Entonces, eso es preocupante y lo menciona el comité y le dice, ojo que no nada más es rampas, es señalamientos portátiles, es cuestión de tecnología, es cuestión de comunicación, es cuestión de muchas cosas, ¿no? Y México pues no lo está haciendo verdaderamente bien y es como que la puerta de entrada, ¿no? La accesibilidad, puesto que sin accesibilidad todos nuestros demás derechos pues se quedan ahí, porque si no hay accesibilidad, pues no puedes salir, no puedes atender, usar el internet de buena manera si tienes una discapacidad visual o si tienes una discapacidad auditiva que tenga los software necesarios, no puedes acceder al trabajo, en fin, yo creo que la accesibilidad es un derecho llave en tratándose de las personas con discapacidad. Sí, precisamente como empezamos al principio, la accesibilidad y el comité dice, ¿sabes qué? No tienes que hacer un programa. Todas las autoridades, todos los presupuestos tienen que tener su presupuesto de accesibilidad. Y para ejercerlo, todas las normas tienen que tener su presupuesto de accesibilidad. Para que no digas, no es que la accesibilidad no es para discapacidades de, oye, vamos a firmar un contrato civil, vamos a hacer cualquier cosa que esté regulado por el Estado o el derecho, adivinen qué, debe ser accesible por ley y debe tener presupuesto, porque se dieron cuenta que encasillar y dijeron, si lo que hace México es bueno tener autoridades, presupuesto y leyes, pues lo que necesitamos hacer, porque ya vimos que el sistema general que nos comentaron no sirve, pues ya, toda norma, todo presupuesto tiene que ser accesible. También lo hizo con salud para el consentimiento. Es decir, las personas con discapacidad, y ya estamos hablando de personas mayores, aquí hay un gran riesgo, que cuando llegues al hospital hagan lo que quieran los médicos contigo. ¿Por qué? Porque no piden tu opinión. No hay consentimiento informado. O sea, no lo piden y es de, no, ya estamos hablando de algo concreto. Consentimiento informado para todo procedimiento médico. O sea, antes era, ahora tiene que ser más concreto. Y por cierto, ya para ir cerrando, también México no informó nada respecto a la accesibilidad y a la educación ni al trabajo. Es decir, damos dinero, damos salud, pero oye, si y la educación y el trabajo que son como las herramientas para salir adelante, México se informó, hay algunas leyes y algunos datos de que son 300,000 personas, cuántos servidores públicos son con discapacidad, pero estamos hablando menos del 1% de la población de los servidores públicos, 1% de las personas del sistema educativo nacional. Y las personas con discapacidad, norm, así normalmente ya discapacidad, una barrera, son 6%. Entonces, ¿dónde está el otro 5% de la población? ¿Y dónde está el 15% que por una política incluyente, laboral o educativa, podría beneficiarse de una mejor calidad educativa y ser más productivo en el trabajo? No sabemos. Y eso es donde trató de meterse más el comité de dame informes y dame políticas y ya no me des lo que dice la ley. Pero esto es como para ir cerrando. Y por último, un detalle que ya me estoy acordando y viendo bien, hay recomendaciones, dice, oye, es para participación de personas con discapacidad, no solamente quiero que me digas cuántas votaron y si hubo candidatos. Está diciendo, para los candidatos, ya sé que más o menos estás haciendo algo, que no sé cómo está, pero que estás haciendo algo, dale los apoyos para que puedan ir y ser candidatos. Porque de los informes decían, bueno, soy candidato con discapacidad, pero yo de mis propios medios tengo que garantizar la accesibilidad en la campaña electoral. Yo tengo que pagar mi accesibilidad en la campaña electoral y tienes el riesgo de que te sancionen porque estás gastando algo no. Por eso el comité dice, a ver, necesitas garantizar
los apoyos y la accesibilidad de los candidatos con discapacidad o candidatas. Pero creo que con eso ya damos como una idea general de las recomendaciones. Y a lo mejor, Cristian, para ir cerrando, como, ¿cuáles serían las recomendaciones básicas y qué tendríamos que hacer como los 5 puntos más importantes? Bueno, desde mi punto de vista, digo, en principio, sí me gustaría como que sumar un poco a lo de los derechos políticos y electorales, que no nada más cuando seas candidato, sino va más allá. Cuando vas a votar, pues también ahí hace énfasis en la accesibilidad, ¿no? Y en cuanto a la educación y el trabajo, también lo manifestó. En la educación particularmente, decir, deja atrás la educación especial y enfócate en una educación inclusiva, que es verdaderamente lo que se necesita. Y así como que los puntos más importantes, pues yo creo que empezar por el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que desafortunadamente todavía tenemos la tutela. En consecuencia, como punto número 2 sería el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, importantísimo. El, el libre desarrollo de la personalidad, entendiéndolo como pues, el respetar la manera en que la persona con discapacidad quiere vivir y no que viva como la familia o el tutor o X persona lo quiere. Otro punto que también mencionabas, el consentimiento libre e informado, libre e informado, que también es en cuestión de salud y en cuestiones algunas otras, pues básico, porque si no te dicen lo que te van a hacer y lo hacen nada más de manera arbitraria, están violando todos tus derechos, ¿no? Y bueno, sin olvidar la accesibilidad en general, que creo, bueno, en cada punto creo que podríamos mencionar la accesibilidad, por eso lo menciono como un derecho en llave y creo que eso sería como que lo más importante y urgente. Bueno, urgente es todo, pero así como que, órale, a darle en eso primero y luego con lo que sigue, ¿no? Sí, y ahorita que estabas comentando abandonar sistemas, hay que aclarar, igualdad incluyente no implica abandonar, sino más bien los servicios que requieres. O sea, los maestros de educación especial, todos los servicios que requieres, todo lo que tú requieras, que lo recibes en un sistema especial, lo debes de seguir recibiendo, pero donde tú quieras y en todas partes del mundo. Es decir, necesitas mejores y más servicios, servicios accesibles, un trato incluyente accesible. Es decir, todo lo que necesitas de apoyarte, sí tienes derecho a seguir teniendo esos apoyos. Nada más que no es en un sistema cuadrado especial, sino es un sistema que te acompaña como tu mochila, como tu cobija, como algo que te apoya. Porque siempre es que estamos abandonando. No estamos abandonando esos servicios. Nada más que esos servicios no están en tu circulito especial, sino deben acompañarte. Y creo que con eso ya sería suficiente para cerrar y despedirnos. No sé, ¿tú qué opinas, Cristian? Sí, la verdad es que creo que hemos tocado los puntos más relevantes. Ojalá la audiencia le haya interesado el tema. Y digo, si quieren consultar las recomendaciones, pues yo creo que las podemos dejar en los comentarios del video, ya que como lo mencionaste, no se da difusión por parte del Estado y pocos medios de comunicación, si acaso dos o tres, hicieron un resumen, porque digo, así como tal, nadie los ha publicado, al menos aquí en México. Entonces, por ahí en el resumen perdón, en la descripción del video, dejaremos la recomendación. Incluso podríamos dejar también la del 2014 para que hicieran esta comparativa y ver cómo desde entonces hay unas recomendaciones que no se han acatado hasta la fecha y esperar que para las siguientes pues sean menos y más, o sea, más que numéricamente o se las enuncien a la hora de enunciarse las sean menos, que se vea reflejado en la inclusión en el país, ¿no?
que no tenga que necesariamente que decirle, oye, son tantas, sino que el país se vea con más inclusión. Y bueno, eso día con día, eh, creo que debemos irlo notando y trabajando en pro de ello. Digo, y si ellos no lo informan, pues para eso estamos nosotros aquí, para acercarle la información a la gente. Sí, bueno, muy bien, gracias Cristian por eso decir que estamos aquí. Y antes de cerrar este espacio, quiero agradecer a el espacio de Entre Todos y el equipo de producción y a Dalia Solís en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y nos veremos para los próximos capítulos y hasta el próximo capítulo. Bueno, hasta luego.